3. Vamos a resolver esta ecuación diferencial, que va a ser una ecuación diferencial exacta. Para ello, lo primero que haremos es ver qué es una ecuación diferencial exacta. ¿Y cómo vemos que es una ecuación diferencial exacta? Pues, lo primero, ya veis que tiene la forma algo más algo de xy que multiplica y'. Luego, la forma de nombrar todas estas cosas es llamar a lo que no multiplica a y' m de xy y llamar a lo que multiplica a y' m de xy. ¿Vale? Entonces, como os digo, el primer paso es ver que efectivamente es una ecuación diferencial exacta. Para ello, con la caracterización que os he dado anteriormente de ecuaciones diferenciales exactas, hay que calcular la derivada de m respecto de y, hay que calcular la derivada de n respecto de x y ver que estos dos resultados coinciden. Bueno, esto es m, hemos dicho, esto es m. Calculemos la derivada de m respecto de y. ¿Cuál sería? Pues 2x es una constante por y cuadrado, que la derivada de y cuadrado respecto de y, ¿cuál es? 2y. Ojo, aquí no se aplica la regla de la cadena, son derivadas parciales. Entonces esto nos quedaría 2x por 2y, que sería 4xy, más la derivada de 2y respecto de y, que es 2. Y ahora vamos a la derivada de n respecto de x. La derivada de n respecto de x, 2y es una constante, x cuadrada, derivada respecto de x es 2x, luego sería 4xy, más la derivada de 2x respecto de x, que es 2. ¿Coinciden los resultados? Sí. Luego es una ecuación diferencial exacta. Me lo ha dicho antes que la m sale con respecto de x. ¿El qué? La m no sale respecto de x. No, la m respecto de y la n respecto de x. Perfecto, ya hemos detectado. Entonces, ya sabemos que es una ecuación diferencial exacta y esto implica, por ser una ecuación diferencial exacta, que existe una función f de xy, de dos variables, tal que la derivada de f respecto de x te va a dar igual a m y la derivada de f respecto de y te va a dar igual a n. Y además, como sabéis, esta f te va a permitir dar la solución y de la ecuación diferencial de forma implícita, como veremos ahora. Perfecto. Para obtener la f, ¿qué vamos a hacer? Pues imponer esto de aquí, estas dos cositas que tenéis aquí. Eso es lo que vamos a hacer para obtener la f. Bueno, lo primero que vamos a hacer es aplicar esto de aquí, que la derivada de f respecto de x es m de xy. La derivada de f respecto de x es m de xy. La derivada de f respecto de x, ¿qué es? M de xy. 2xy cuadrado más 2y. Bueno, ya sabéis que la derivación es lo contrario de calcular una primitiva. Por lo tanto, si la derivada de f respecto de x es esto, ¿qué sería f? F sería la integral de esto respecto de qué variable? Respecto de x, o sea, haciendo la i una constante. Entonces de aquí, ¿qué te queda esta integral? Como hemos dicho, 2y cuadrado es una constante.
tengo más una constante. Una constante que significa que no depende de la variable de la cual estoy integrando. Luego, una constante y será una función que no depende de la x. Si no depende de la x, puede depender de la y, ¿no? Por lo tanto, aquí obtendremos más una función, vamos a llamarle g de y. ¿Vale? Constante respecto de x. Bueno, ya tenemos, fijaros la f, yo ya la he obtenido. He obtenido la f a falta de qué? De calcular esto aquí. O sea, tenemos a la f a falta de calcular g de y. ¿Qué nos resta para calcular f? Pues nos resta para calcular f la g. Y para calcular la g, ¿qué os imagináis que vamos a utilizar? Teníamos dos condiciones, ya hemos utilizado la primera, luego ahora utilizaremos la segunda. Como la derivada parcial de f respecto de y es igual a n de xy, ¿qué es n de xy? 2xy cuadrado y más 2x. Esto implica que, ¿cuál es la derivada parcial de f respecto de y? Bueno, lo tenemos aquí. Esto incluso lo podemos arreglar un poco, porque este 2 con este 2 se va, nos quedaría x cuadrado y cuadrado más 2xy. Entonces, ¿cuál es la derivada de f respecto de y? ¿Esto de aquí qué sería? Pues sería derivada esto respecto de y. ¿Qué sería x cuadrado aquí? 2y, o sea, 2x cuadrado y más la derivada de 2xy respecto de y, ¿qué es? Más 2y. Más 2xy respecto de y, quiero decir, la derivada de y es 1, 2 más. Más, ¿cuál es la derivada de g respecto de y? Pues g' de y. Ya sabéis que esta es una función que solo depende de y. Esto es este primer miembro que hemos puesto aquí. Igual entonces a qué? Pues igual a 2x cuadrado y más 2x. Luego de aquí, ¿qué obtenemos? Observad que este se va con este y este se va con este. Obtenemos que g' de y es igual a 0. Luego, si g, que es una función de y, que solo depende de y, es igual a 0 su derivada, ¿qué quiere decir eso? Pues que g sería que una constante respecto de y, pero g solo depende de y, no depende de x. Por lo tanto, una constante de y de x, ¿qué es? Un número. Un número, o sea, sería igual a c, cualquier constante. ¿Qué constante es la más fácil del mundo? Cuando te sale una constante, ¿cuál es la más fácil del mundo? G de y igual a 0. ¿Por qué pongo g de y igual a 0? Porque con calcular una única g y una única f te sobra. Por lo tanto, ya tenemos g de y. Así, f de xy, ¿a qué sería igual? Vuelvo a repetir, solo buscamos una f. ¿A qué sería igual? Pues copiemos. Tenemos la expresión de f aquí. F era, ¿qué? Esto de aquí. X cuadrado y cuadrado más 2xy más g de y. Pero más g de y, ¿qué es? Más 0. Y vamos a poner más 0 como no. Luego ya tenemos esa función f. Y una vez tienes encontrada la función f, ya simplemente lo que tienes que hacer es f de x igual a c. Ahora sí que se pone la constante. Por eso os decía que no busquéis una función con una constante, porque la constante se pone al final. F de x igual a c, o sea, x cuadrado más y cuadrado, perdón, x cuadrado y cuadrado más 2xy igual a c variando en r. Esto define de forma implícita
como hemos visto cuando hemos explicado el método para las ecuaciones diferenciales exactas, esto define de forma implícita el conjunto de todas las soluciones. El conjunto de todas las soluciones. Y de la ecuación diferencial. Y ahora, para acabar, quiero remarcar varias cosas. En primer lugar, observar que con este método, como hemos visto también ha ocurrido en otros ejemplos con otros métodos de ecuaciones diferenciales, se obtiene la solución, pero de forma implícita, no aparece despejada. Primera cuestión. O sea, si yo pudiera despejar de aquí la y, sí que podría dar una expresión de la función. Pero aquí, bueno, habría que hacer una ecuación de segundo grado para la y, surgen raíces en vez de ser números. Entonces, mejor dejarla de forma implícita. Primera cuestión. En las ecuaciones diferenciales muchas veces aparecen soluciones de forma implícita. 2. ¿Recordáis el teorema de la función implícita? Que debería definir, decir cuando una expresión de estas, la función en cuestión era función de las otras variables. Aquí radica la importancia de ese teorema, porque en muchas ocasiones, como estamos viendo en ecuaciones diferenciales, tú no vas a poder despejar la solución de la ecuación diferencial, sino que la vas a tener que dar de forma